Vamos a darle del versículo 28 hasta el versículo 39 y lo vamos a tomar, hermanos, como el encabezado. No voy a predicar de allí, pero simplemente lo quisiera tomar como encabezado para, tomando en cuenta lo que vamos a hablar el día de hoy, tomémoslo como una lectura bíblica que nos ayuda a entender. El versículo 29, el versículo 28 es al que le vamos a dar un poco de énfasis el día de hoy. Pero tomémoslo como una cita, como una lectura bíblica para alentarnos, confiando totalmente que sobre todas las cosas, hermanos, Dios es soberano, Dios es fiel y Dios está para usted y para mí. Amén. Lo tenemos ahí. Versículo 28, entonces, por favor, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, venimos delante de ti, Señor, con temor y temblor, estar delante de tu presencia y delante de tu iglesia, Señor, preparándonos así para exponer tu palabra, abrirla al entendimiento de cada uno de mis hermanos y traer honra y gloria a tu nombre. Ayúdame, Señor. Me siento tan impotente y tan incapaz, Señor, al tomar tu palabra y abrirla a los ojos del entendimiento de tu iglesia, Señor, como quien tendrá que dar cuenta por cada palabra que se habla desde el púlpito en aquel día. Dame tu gracia, dame tu fortaleza, dame tu sabiduría, Señor, y revísteme, Padre, del denuedo necesario para poder ser fiel, Señor, a la enseñanza y a la exposición de tu palabra. Trae la edificación a tu iglesia y por medio de ella, Señor, consuélanos, redargúyenos, adviértenos, pero también edifícanos por la gloria que es en Cristo Jesús y para honra y gloria de tu nombre lo pedimos. Amén. Siéntese, por favor, mis hermanos. Bien, este es uno de los pasajes que nos aseguran una victoria, un final feliz. Este es uno de tal vez pocos pasajes o muchos pasajes comprendiendo, ¿verdad?, o entendiendo la vasta cantidad de promesas que encontramos en la palabra de Dios sobre, amados hermanos, nuestra vida en esta tierra y sobre nuestro destino final. Pero si nosotros miráramos las circunstancias que se presentan en este pasaje, mis hermanos,
nosotros miramos que al final de todo ello, al final del dolor, al final de la amenaza, de la persecución, mire, por ejemplo, solamente vea, ¿quién condenará? Significa que pudiera haber alguien que condene, alguien que señale, alguien quien estaría, ¿verdad?, señalándonos con el dedo como dignos de persecución, como dignos de muerte, como dignos de recibir un verdadero castigo. Luego también dice, ¿quién nos separará? Dando a entender que pudiera haber también alguien que se pudiera arriesgar a decir, lo voy a separar de la confianza, del amor de Dios. Lo voy a separar de lo que Dios tiene para él. Voy a separar y voy a crear todo lo posible para crear una distancia entre él y Dios. Y luego nos dice también en versículo 35, no solamente, ¿verdad?, que si fuera posible, alguien que nos separara, también dice, si fuera posible la tribulación o la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, el peligro, la espada, estas cosas también se unen a la lista de si pudieran separarnos. Ahora, que quede claro, esta verdad, hermanos, todo este pasaje es una verdad, ¿cómo le puedo decir? Que nos lleva a un triunfo, que nos da una garantía, es una verdad triunfal sobre la vida del creyente. Estas no son a ver si puede suceder, a ver si pasa, ojalá y fuera, ojalá y se dé en mi caso, Dios quiera y que así fuera en mi vida. Estas no son esas opciones, estas no son esas posibilidades. Esto es algo total y completamente asegurado, no por el apóstol Pablo, sino por Cristo mismo y por la verdad que Él vino a predicar debido a los hechos que Él vino a cumplir en la cruz del Calvario, su muerte, su resurrección, su ascensión al cielo y también su coronación en gloria a la diestra de Dios Padre. Eso es lo que a nosotros nos asegura que cada una de estas verdades que se expresan en este pasaje son triunfales para nosotros, son una verdad triunfal para nuestra vida. En otras palabras, no existen el a ver si se puede. Estas son cosas seguras, por eso son preguntas que el apóstol Pablo dice como pudiérase decir de esta otra manera, si acaso hubiera alguien que nos pudiera separar, que nos pudiera condenar, si acaso pudiese existir, pero aún Pablo lo reafirma, nada es posible de estas cosas. ¿Lo entiende? Nada puede ser posible de ello. Entonces, ni alguien que condene, ni alguien que separe, ni la persecución en tribulación, o la angustia, o una persecución, o la decadencia de alimentos, o la desnudez, o el peligro, o la espada que se refiere a la muerte. Y luego más abajo, el versículo 36, Pablo también dice, antes nosotros nos vemos a nosotros mismos como muertos todo el tiempo, dando a entender que para el creyente, mis hermanos, para todo creyente debemos de tener en cuenta esta verdad, que nosotros no pertenecemos a este mundo. Y si usted no pertenece a este mundo terrenal, se puede dar por entendido, por sentado entonces, que nosotros estamos muertos a este mundo. Algo que no pertenece a aquello significa que entonces está desarraigado de aquello. No pertenece, por lo tanto no puede existir para ello. Nosotros no somos para este mundo, aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo, por lo tanto hemos muerto a este mundo. Pero también nos dice que somos considerados como muertos todo el tiempo. ¿Por qué? Debido a las amenazas, debido a lo que la iglesia de Cristo, usted y yo como creyentes representamos aquí en la tierra. ¿Qué es lo que usted y yo representamos aquí en la tierra? Usted y yo representamos, amados hermanos, lo justo, lo correcto, lo santo, lo puro, lo obediente, la luz, lo bueno, lo de Dios. ¿Y quién es el que se opone a estas verdades? Satanás y sus demonios.
Y tomando en cuenta lo que Pablo dice sobre Satanás, que es, y sobre lo que Cristo dijo, que Satanás es el Dios, el príncipe de este mundo, entonces da a entender que usted y yo estamos en un terreno que le pertenece al enemigo. ¿Entiende? Y si usted está y yo estamos en un terreno que le pertenece al enemigo, entonces podemos pensar que casi estamos muertos. ¿Me explico? Pudiéramos pensar, ahora, estamos muertos a este mundo, que quede claro, estamos muertos a los deseos de este mundo, estamos muertos al egocentrismo de este mundo, estamos muertos a los placeres de este mundo, estamos muertos al pecado de este mundo, en ese aspecto estamos muertos, pero aparte de eso, Satanás quisiera vernos a usted y a mí totalmente fuera de la jugada de Dios, fuera del plan de Dios. Por eso Pablo dice, como está escrito, por causa de ti, Jesucristo, por causa de ti, Señor, estamos bajo amenaza de muerte todo el tiempo. Estamos así, vistos en el centro de la mira del enemigo, continuamente queriéndonos quitar de ser instrumentos para la gloria de Dios en este mundo. Así que, antes en todas estas cosas, ahora júntenlas, todas estas cosas. Bueno, estamos bajo la mira del enemigo, bajo la amenaza continua, estamos bajo supuestas persecuciones, supuestas condenas, supuesta separación de Dios, estamos bajo supuestas tribulaciones y angustias, sobre supuestos decadencia de alimentos, de ropa, peligro y espada. Y Pablo dice, sobre todas estas cosas somos más que vencedores. Ahora, siga leyendo, el versículo 38 dice, así que estoy seguro que ni la muerte me puede separar, ni la vida en este mundo me puede separar, ni los ángeles nos pueden separar, ni los principados o potestades, haciendo alusión a los demonios, a los gobernadores de este siglo, de huestes de maldad, ni lo que se pueda estar presente, ni lo que pudiera venir en el futuro, ni lo que pudiera venir de arriba, ni lo que pudiera venir de abajo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Esta es una verdad triunfal, esta es una garantía, este es un consuelo, esta es una plataforma en la que todo creyente debemos de estar puestos como para decir, no importa que venga, no importa que se presente, no importa que venga sobre mi vida, no importa el día, el ayer, el presente, el futuro, nada me puede separar de Cristo, porque Él es quien se dio por mí, porque yo le pertenezco a Él, porque Él me compró con su sangre preciosa, porque Él me ha hecho su esposa, su amada iglesia. Pablo dice, antes bien, sobre todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Este es Jesucristo. ¿Y dónde comienza esa victoria? ¿Dónde comienza esa victoria? Esa victoria comienza en el versículo número 28. Porque a los que antes conoció, allá en la eternidad pasada, estamos hablando, amados hermanos, cientos y cientos de miles de años a nuestra fecha, mucho antes de que el mundo existiera, mucho antes de que los ángeles existieran, mucho antes de que la creación existiera, ya Dios en su infinita sabiduría nos había conocido y nos había predestinado para que un día viniésemos a ser a la imagen de su Hijo, a la imagen de Cristo. Así que esta promesa, esta garantía de vida, de salvación, comienza en la eternidad pasada. Y luego hay unos eslabones, hay una cadena de salvación. Nos conoció, nos predestinó, y luego dice que nos llamó, y luego nos justificó, y luego también ya nos glorificó. Eslabones, la salvación está totalmente garantizada. Por lo tanto, todo eso para entender el versículo 28. ¿Qué dice el versículo 28? Si usted puede lograr entender de los versículos 29 al 39, usted se puede gozar, usted puede vivir en paz, usted puede estar seguro, usted puede vivir en cualquier parte del mundo. No importa las circunstancias o las condiciones de la vida que vengan sobre su vida, usted puede decir, y sé
que a los que amamos a Dios, todas las cosas van a redundar para bien. No importa qué, ya dijimos, no importa qué, persecución, no importa tribulación, no importa angustia, no importa hambre, no importa desnudez, no importa peligro, no importa espada, no importa lo profundo, lo alto, no importa ninguna cosa creada, no importa ángeles, no importa la vida, no importan principados o potestades, no importa qué, porque todo redunda para bien. Todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Entiende? Si usted puede lograr a comprender con más claridad los versículos 29 al 39, usted puede estallar en gozo, en alegría, en completa confianza sobre el versículo 28 y decir: Señor, sé que la persecución puede traer un propósito, porque todo obra para bien, porque si viene la persecución no me separa de ti. Sé que si viene el hambre va a tener un buen propósito, porque el hambre no me va a separar de ti, al contrario, tiene un propósito en mi vida, obra para bien. Sé que si la muerte viniera sobre mi vida, aún la muerte no me podrá separar de ti, porque sé que la muerte también traerá un propósito para mí. ¿Ve cómo Pablo presenta esta verdad? Estos versículos del 28 al 39. Ahora, quiero que ponga eso en mente, porque quisiera, hermanos, que pudiéramos entender algo importante sobre la maldad que nos rodea, sobre el mundo en el que estamos nosotros viviendo. Hay personas que nos estamos preguntando cómo un Dios bueno, poderoso, como el Dios que servimos, que venció la muerte, que venció el pecado, ¿por qué no termina con la maldad? ¿Por qué no podría destruirla del mundo en el que vivimos y hacernos la vida fácil? No tuviéramos que atravesar estas penas, estos dolores, estas tragedias en la familia, en la vida, en los hijos, en nuestros padres, en nuestros hermanos. ¿Por qué no facilitarnos el Dios todopoderoso que creó al mundo entero, que hizo cada cosa pequeña que existe en el planeta? ¿Por qué no podría erradicar de una sola toda la maldad? ¿Y por qué al contrario Dios permite? ¿Por qué tolera todo ese mundo de maldad en el que vivimos? Esa pregunta muchas personas, hermanos, tanto teólogos como incrédulos, como liberales, la hacen. Y sabe, la persona que no tiene un entendimiento más claro sobre la persona de Dios, dice: Dios es injusto, o Dios no es un Dios de amor, o no tiene poder, o el mundo es más poderoso que Dios, o Satanás tiene más poder, o el hombre es quien tiene más poder, o simplemente Dios no tiene ese alcance para poder erradicar toda la maldad. Y llega un momento en que entonces las personas se preguntan, ¿verdad? ¿Cómo es como entonces Dios lidia con la maldad en el mundo en el que vivimos? ¿Cómo es como Dios está dirigiendo sus planes sabiendo que hay tanta maldad? Entonces, ¿será que Dios se hace de vista sorda, verdad? El sordo cuando hay este tipo de dolor, tragedias y tanta maldad en nuestro mundo, en nuestro alrededor. La gente entonces termina muchas veces, ¿sabe qué? Tener que reinventarse a Dios. Así como los hindús que tienen cientos y cientos de deidades, así como en aquel tiempo los griegos que tenían de toda clase de dioses, de deidades, y ellos tenían un Dios para cada cosa, como los egipcios que tenían un Dios para cada cosa. La persona entonces que no puede entender y comprender, amados hermanos, esta verdad sobre la maldad y sobre un Dios soberano permitiendo la maldad, a eso se le podría llamar teodicia, Dios permitiendo la maldad en el mundo para dirigirla con un propósito. Y las personas que no entendemos, que no pueden lograr entender eso, se reinventan a Dios y entonces terminan complicándose la vida, porque culpan a Dios,
¿verdad? Y diciendo, haciendo pensar que Dios no es lamentablemente la clase de Dios que pudiera controlar el mundo, al hombre, los demonios, el futuro o el presente y desde luego tampoco la maldad. En cambio, cuando encontramos, hermanos, en la Escritura las evidencias de lo que es Dios y su soberanía, nos da esperanza, nos ayuda a poder nosotros tener una mejor respuesta a la maldad que nos rodea en este mundo. Quisiera que miráramos, hermanos, brevemente lo que la Biblia habla sobre la maldad y vamos a explicar en breve lo que puede existir como maldad en este mundo. Primero que nada, debemos de estar todos totalmente seguros y de acuerdo en que existe la maldad. No es algo figurativo, no es algo concebido en el hombre, no es algo ilusorio. Hay muchas personas que tienen este tipo de pensamiento. La maldad es simplemente una ilusión, una imagen. Otros dicen la maldad viene debido a que los hombres se proponen crear esa maldad. Otros dicen la maldad no existe, solamente está en la mente de cada persona. La maldad es vista por muchas personas desde el punto de vista ignorante en cuanto a la verdad de Dios y pretenden, ¿cómo se dice? Acomodar, ajustar la maldad a su entorno de vida o a la manera en como mejor les convenga entender lógicamente cómo opera la maldad. Bueno, la Biblia nos dice que definitivamente hay maldad, existe la maldad. Hay varios tipos de maldad. El primero, se le puede conocer un mal natural. ¿Cuál es este mal natural? ¿Cuál es el mal que existe en nuestro mundo que es considerado un mal natural? Este mal natural no es personificado, es impersonal. En otras palabras, no lo vemos en un ser humano. Entonces, ¿dónde lo vemos? Lo vemos en el aspecto externo, físico y temporal, que incluye, por ejemplo, enfermedades, que incluyen desastres, catástrofes, que existen muchas de estas cosas aún en la naturaleza, en la creación, como hierbas malas, como hongos venenosos, como animales ponzoñosos, ¿verdad? Toda esta clase de cosas, el mal tiempo, las bacterias, ¿verdad? Pequeñas, diminutas, los virus y demás. Todas estas cosas es el mal impersonificado, externo, físico y temporal en este mundo. Y está allí. Hace unos años atrás, recuerdo, yo trabajaba cuando vivíamos allá en Kansas, trabajaba yo algo así como en el campo y me mandaron a cortar unas hierbas y traía yo un equipo de trabajo y no me había cubierto yo ni con guantes y estaba muy caliente, había bastante calor, entonces traía yo unos pantaloncillos cortos, shorts. Y entonces, bueno, andaba yo haciendo el trabajo y había una hierba ahí que yo no la conocí, no la distinguí. Y pasé por ahí, seguí cortando. Me ha dado una fiebre. Esa hierba me causó unas ronchas en la piel. Me dio fiebre por un día entero. Parte del segundo día no podía yo ni siquiera mantenerme de pie, mareado. La temperatura me subió con náuseas, etcétera. Bueno, una hierba mala, ¿verdad? Y algunos de nosotros hemos tenido experiencias de esas. Ese es el tipo de maldad que existe, ¿verdad? En nuestro mundo. Es impersonal. Todo el mundo natural, inclusive nuestra creación, sabemos que está bajo maldición. Y usted sabe cuándo y bajo qué circunstancias quedó bajo maldición nuestro planeta. El momento en que Adán y Eva pecaron y ellos se apartaron de la voluntad del Señor, la Biblia dice, por causa de ti ahora la tierra quedará maldita.
Bueno, ahí está la maldad. Es impersonificada, pero existe y somos nosotros testigos de ello. El mundo quedó bajo maldición, está nuestro mundo, nuestro planeta totalmente, amados hermanos, arruinado, y nosotros estamos viviendo bajo la merced de una creación caída, de una creación pervertida, de una creación contaminada por el pecado. Usted está a la merced de las catástrofes. Usted y yo estamos a la merced de un mundo, amados hermanos, corrompido, donde la maldad está latente en cada esquina, en cada lugar, usted va y se quiere comer una hamburguesa y agarra el tubo donde todo el mundo pasó por ahí agarrándose la mano, y usted puede caer enfermo en ese momento, inclusive hasta puede morir. Bueno, esa es la maldad existente, la maldad natural, la maldad, amados hermanos, impersonal, la maldad externa y literal, y aún es temporal. ¿Por qué decimos que es temporal? Porque viene el día en que el Señor habrá de redimir este planeta, la creación, y la libertará finalmente de esa condenación. Hay una segunda categoría que tiene que ver también con el mal, y es el mal moral. Es el mal moral. Primero era el mal natural, impersonificado, que lo vemos en la creación, en la naturaleza, en ciertos organismos que producen mal, daño, muerte, enfermedades, catástrofes, etc. Pero ahora esta categoría de mal tiene que ver con la moralidad. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, esto está personificado. La maldad moral sí se personifica. Cuando usted ve un hombre, amados hermanos, inhalando sustancias tóxicas, un hombre matando por dinero, un hombre traficando personas, niños, mujeres, órganos, traficando drogas, toda esa es la maldad, es la maldad moral. Está su mente contaminada, y esa es la maldad personificada. Ahí se personifica esta clase de mal moral. Escuche, este mal es el que mora en cada uno de nosotros. Unos a una proporción, otros a diferente proporción, pero está el mal allí dentro. Está el mal dentro de nosotros. Inclusive muchas veces es espiritual también. Es maldad, es pecado, es transgresión de la ley, es estar separados de Dios. Una persona entonces que no está concentrada en la voluntad de Dios, y donde su corazón no ha sido transformado y regenerado, reformado, donde no ha vuelto a nacer, donde su corazón ha sido libertado del pecado y de la condenación, esta persona está lamentablemente sumergido en un mundo de maldad, y su mente está contaminada de la maldad, y su corazón está lleno de maldad. Nuestros pequeños bebés que vienen a nacer, amados hermanos, usted y yo no los vemos en ese mundo de maldad, pero la maldad ya está en sus mentes, ya está en sus corazones. Y ¿sabe qué? Es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de que ellos empiecen a hablar, es cuestión de que ellos empiecen a caminar, es cuestión de que ellos empiecen a elegir, y ellos van a elegir desobedecerle. Ellos van a elegir gritarle, ellos van a elegir dañarlo, ellos van a elegir herirlo, ellos van a elegir lastimar su corazón. Porque la maldad está ahí. Nunca imaginamos nosotros, cuando tenemos a nuestros pequeñitos, que un día ellos nos van a insultar, nos van a partir el corazón. Pero estos jovencitos, estas niñas, estos niños se hacen grandes, llegan a los 13, a los 15, 16, y están atravesando nuestros corazones de dolor, de vergüenza, de pena. ¿No es cierto? Esa es la maldad entonces que está, amados hermanos, en la naturaleza del ser humano, debido también al pecado. Primera de Juan, capítulo número 3. Primera epístola del apóstol Juan, capítulo número 3, nos dice el versículo número 4. Todo aquel que comete pecado infringe la ley, o sea, la rompe, la quebranta, pues el pecado es infracción de la ley. Está burlándose, está cometiendo infracción, no la está cumpliendo. Entonces, la maldad tiene que ver, amados hermanos, con estar fuera de la voluntad de Dios. La Escritura es clara de que el mal mora
domina la vida humana. Romanos 3:10, que es lo que dice Pablo: no hay justo ni aun uno, no hay quien busque a Dios, no hay quien entienda. Inclusive más adelante dice: veneno de serpientes hay en sus lenguas, debajo de sus lenguas. Pero vean, no hay justo, no hay uno bueno, ni siquiera uno. Génesis 8:21 nos dice: la intención del corazón del hombre es mala desde su juventud, desde niños, desde pequeños. Encontramos también el versículo 15: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. El versículo número 15. Allá en el libro de Santiago capítulo 1, 14 y 15, sino que cada uno es tentado cuando es llevado en su propia pasión, en su propio deseo. ¿Qué significa esto? Bueno, que cuando la tentación ha llegado a nuestros corazones, que cuando se nos presenta la oportunidad de pecar, empieza a despertarse dentro del corazón del hombre, dentro de la mente, dentro del interior del ser humano, un deseo por hacer lo prohibido, por tomar aquello, por beber aquello, por probar, por hacer todas estas tipos de vivencias, de experiencias. ¿Y qué dice Pablo? ¿Qué dice Santiago? Es tentado de su propio corazón. Dios no tienta a nadie. Dios no está de la mano con la maldad y está asociado con la maldad. El hombre mismo, debido a la maldad que hay en él, es tentado por esa misma maldad. Simplemente piensa en esto, mis hermanos. La maldad del mundo en el que vivimos, la maldad que hay en el corazón de nosotros, unido a la maldad de otros 2 o 3 muchachos que están alrededor de nuestros hijos. ¿Qué es lo que usted supone que espere cuando este niño llegue a sus 13, 15, 18 años? Rodeado de maldad. Ese es el mundo en el que vivimos, hermanos. Y no podemos decir: no existe la maldad, mi hijo es un santo. No, déjeme decirle que no, mis hermanos. Nosotros debemos de pedir a Dios y buscar al Señor y pedirle: ayúdame, Señor, porque hay mal en mi hijo, hay mal en mi niña, en mi hija, y enséñame a poderlos conducir sabiamente, a poderles enseñar tu palabra, a que te conozcan, a que tú, Señor, tenga misericordia de ellos y los alcances y no vayan a ser realmente víctimas, no solamente del mal que hay en ellos, del mal moral, sino del mal que hay a su alrededor. Yo estoy seguro que eso nos dolería tanto a cada uno de nosotros. Así como toda la creación entonces lleva las cicatrices del mal natural en el que vivimos, la sociedad en la que estamos nosotros viviendo, así de la misma manera está siendo invadida continuamente, hermanos, por ese mal interno y su corrupción en ella. Ha afectado a cada persona y seguirá afectándolos. Afecta a cada relación, en el matrimonio, en el hogar, en la familia. Las relaciones humanas son difíciles debido a este mal que existe en nosotros. Usted puede ver cómo esposos se pelean entre ellos, cómo hermanos se pelean entre ellos, o cómo hijos pelean con sus propios padres. ¿Por qué un hijo pelea con su padre? ¿Por qué una hija pelea contra su madre? Por el mal que hay en ellos. Esa es la verdad, amados hermanos, de las relaciones. Por eso es que en cada una de nuestras relaciones necesitamos la gracia de Dios. Necesitamos la sabiduría de Dios. Necesitamos que Dios nos enseñe cómo liderar, cómo amar, cómo mostrarnos humildes, cómo poder buscar la dirección de Dios, inclusive para nuestras relaciones personales o interpersonales. Hay una tercera maldad, otro tipo de maldad. Sí que tenemos la maldad natural, impersonificada, que existe en nuestro planeta, en nuestro mundo, en nuestra creación. La maldad moral que habita en nosotros y es personificada y se lleva a cabo a través de nuestras tentaciones, deseos egocéntricos, egoístas, lujuriosos, perversos. Y hay una tercera que se le puede conocer como un mal sobrenatural. Este mal sobrenatural debemos de señalarlo, hermanos, como un mal demoníaco.
un mal diabólico, un mal satánico, un mal que es guiado, gobernado, dirigido por los mismos demonios. El Señor Jesucristo fue quien dijo a los líderes judíos, les dijo: tú eres de tu padre el diablo. Los judíos le dijeron a nuestro Señor Jesucristo: tú eres de tu padre el diablo, allá en Juan capítulo 8 versículo 44. El apóstol Juan dice: todo el mundo yace bajo el poder del maligno, en 1 Juan 5:19. El mundo entero está bajo el poder del maligno. En otras palabras, Pablo en 2 Corintios 4:4, el Dios de este mundo ha encegado el entendimiento de los incrédulos. Satanás entonces, como el rey o como el príncipe de maldad que opera en esta sociedad, que gobierna, amados hermanos, los aires, entonces está controlando las mentes de las personas. Efesios capítulo 2, del versículo 2, 3, 4, usted ve, y Pablo presenta el estilo de vida en el que cada uno de nosotros vivíamos antes de conocer a Cristo. Pablo dice: y éramos por naturaleza, hijos de ira, lo mismo que los demás. Y éramos conducidos por espíritus, el cual opera ahora en los hijos de desobediencia. Y seguíamos la corriente de este mundo. ¿Y cuál era la corriente de este mundo? Amados hermanos, la influencia demoníaca, satánica, que trae los demonios sobre la mente de las personas. Yo veo en las noticias esta semana, yo no sé cuántos tiroteos hubo en el país, en Los Ángeles, en Texas. La semana pasada hablaba con mis papás y me decían: lamentablemente la situación en Ciudad Juárez se está tornando nuevamente igual que hace algunos años atrás. Hasta el día 7 del mes de noviembre iban 30 muertos, y todos decapitados, descuartizados, vaya, sangre fría, muertes violentas, hermanos. Tristemente, ese es el mundo en el que vivimos, y ¿sabe qué? Todo eso está siendo influenciado una y otra vez por estas corrientes demoníacas. Efesios capítulo 6 versículo 12 nos dice que porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, estos son agentes, amados hermanos, espirituales, ángeles caídos, y ¿sabe qué? Están aquí desde el tiempo de Adán, desde el tiempo de Noé. Están aquí, y ellos saben precisamente, exactamente cuál es la mejor táctica que a usted y a mí nos van a hacer caer, nos van a hacer tropezar, nos van a contaminar, nos van a pervertir. Ellos saben que la misma táctica que funcionó con Caín, que la misma táctica que funcionó con la sociedad diluviana de Noé y con todos aquellos, puede funcionar el día de hoy. Satanás no se hace viejo, hermano, ni sus demonios, y siguen operando de la misma manera. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Cómo nosotros podemos entonces mantenernos firmes y poder encarar este mundo de maldad? La maldad natural, la maldad moral personificada y la maldad sobrenatural, movida, influenciada por mismos demonios que engañan, que seducen. ¿Cómo el creyente entonces va a enfrentar este mundo de maldad en el mundo en el que nosotros estamos viviendo? Porque déjenme decir, hermanos, que este es el lugar donde Dios quiso que la iglesia, su amada iglesia, estuviésemos. Tal vez pudiéramos pensar, bueno, ¿no sería mejor que el Señor nos hubiera salvado y luego nos llevara por ahí a otro planeta bonito donde solamente puros cristianos estuviéramos? ¿Verdad? Pero déjeme decirle que aún así, no podríamos estar en paz. Estuvimos hablando hace unas semanas atrás del reino milenial, ¿correcto? ¿Recuerdan? Y el reino milenial, un reino donde Cristo estará presente aquí en la tierra por 1000 años, y será un reino donde el Señor estará gobernando y donde Él habrá de transformar nuestro mundo y donde la maldad dejará de existir.
Y por 1000 años el hombre habrá de experimentar la justicia, la bondad, la pureza, lo bueno, lo correcto, la santidad en este mundo. Y después de 1000 años, para probar que el hombre está equivocado y no Dios, para probar que deben de nacer de nuevo los hombres, de que no es suficiente que las cosas estén perfectas a su alrededor, mientras el hombre no sea regenerado de dentro hacia afuera, no importa los cambios que haga o que pueda haber en su exterior, siempre el problema va a ser interno. Cristo estará por 1000 años gobernando y poniendo todas las cosas en el exterior perfectamente para que viva el hombre, y si es posible los hombres vivirán cientos y cientos de años. Y escuche esto: después de 1000 años Satanás será suelto. ¿Y qué dice la Escritura? Volverá a engañar a los que estén vivos en ese tiempo, y los engañará. Esta maldad sobrenatural vendrá y los controlará. ¿Por qué? Porque hablará sus corazones, porque hablará sus mentes, porque ellos no habrían de tener una conversión, un nuevo nacimiento, una regeneración interna. Y no importa qué tan bueno esté por fuera, si lo de adentro está podrido, de ahí vienen, dijo Cristo, robos, insultos, suicidios, borracheras, homicidios, etcétera, etcétera. No es de afuera lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre lo que contamina al hombre. Así que, ¿cómo vamos nosotros a encarar esto? Bueno, debemos de entender, hermanos, que Dios es soberano. Debemos reconocer la existencia del mal, y lo sabemos, pero también debemos de saber que Dios, el Dios de la Biblia, el Dios que adoramos, es el Dios soberano, el verdadero y único Dios viviente que creó todas las cosas, y que Él es el único todopoderoso, amados hermanos, y que Él es el único que también puede entender perfectamente la realidad en que vivimos, y que Él sabe cómo manejar y cómo dirigir y cómo gobernar este mundo lleno de maldad. No es que esté asociado. La Escritura, en su propia revelación de sí mismo, Dios de sí mismo, revela cómo Dios es totalmente todopoderoso, todo lo sabe, y Él es totalmente bueno y amoroso, y Él es totalmente justo y santo, y de esta manera, como un Dios soberano, entonces va a controlar, amados hermanos, absolutamente todas las cosas que existen a su alrededor. No queda nada, absolutamente nada fuera. Vaya a Primera de Crónicas, por favor, capítulo 29, versículo 11 y 12. Tuya, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor, y tú te exaltas como soberano sobre todas las cosas. ¿Qué es lo que David está diciendo? Dios está por encima de la maldad. Dios está por encima de los demonios. Dios está por encima de las catástrofes, de la maldad natural, de la maldad moral. Dios está por encima de todo aquello, hermanos. Nuestro Dios está en los cielos, y dice la Escritura, al Salmo 115, versículo 3, que Él hace todo lo que Él quiere hacer, porque Él es soberano y no hay nada que pueda detener su mano. Todos los habitantes de la tierra sean considerados como nada, mas Él actúa conforme a su voluntad, y en el ejército del cielo y entre los hombres de la tierra nadie puede detener su mano, ni decirle, ¿qué estás haciendo? ¿Qué has hecho? Daniel capítulo 4, versículo 35. Nadie puede decirle a Dios, oye, espérate, estás mal, estás gobernando equivocadamente, estás siendo injusto, porque aquí hay más maldad que allá. No, dice la Escritura, Él es soberano y Él gobierna en este mundo el corazón inclusive de los hombres. Daniel 4:35. Ahora, esto es lo que nos ayuda a entender, hermanos. Como el creyente, debemos entonces de abrazar la verdad, entender la verdad del mundo de maldad en el que vivimos y al Dios soberano al que servimos. Estamos en un mundo totalmente sumergido en maldad, y hay 3 categorías de maldad, pero sobre esas 3 categorías está
el Dios que nos ha salvado, que nos tiene de la mano, que nos ayuda, que nos da la gracia, que nos fortalece y que nos dice: ya eres más que vencedor sobre este mundo de maldad. ¿Entiende? ¿Cómo nosotros podemos entender esto mejor todavía? Bueno, Él tiene el derecho de gobernar el mundo que Él ha creado, que Él ha hecho, y lo está haciendo. Él tiene el derecho, amados hermanos, así como el alfarero tiene el derecho sobre el barro, sobre la arcilla, así Dios tiene el derecho, y Él puede moldear ese barro como a Él le place. Y dice Isaías que nadie le puede decir: oye, estás haciéndolo mal. Daniel dice: ¿acaso alguien le puede decir qué estás haciendo? No, Él es soberano. Entonces, piensen en esto, hermanos. Dios, como soberano, ha permitido que la maldad esté presente aquí donde su amada iglesia está presente también. ¿O sí? Y Dios está permitiendo el dolor y la tragedia en algunos de nosotros, sus santos, en algunos de nosotros que somos los amados del Señor. Dios está permitiendo de manera soberana. Escuche esto: aunque esté permitiendo la maldad, esa maldad aún está limitada. No es ilimitada sobre nosotros, tiene límites, porque por encima de la maldad, ¿quién está? Dijimos, el Dios soberano. Deberíamos nosotros de temer, de mantenernos, ahora sí como dicen por ahí, con el Jesús en la boca. No, hermanos. Deberíamos nosotros de humillarnos y de abandonarnos en las manos de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios soberano, quien Él es el único que podrá llevar a cabo nuestra vida y el único que podrá permitir lo que a Él le plazca hacer a través de nosotros o en nosotros. Salmo 33, versículo 9 al 11 dice: porque Él habló y fue hecho, Él mandó y todo se afirmó. El Señor hace nulo el consejo de las naciones. El Señor frustra los designios de los pueblos. El consejo del Señor habrá de permanecer para siempre. Los designios de su corazón habrán de permanecer de generación en generación. En otras palabras, Él va a llevar a cabo lo que Él quiere hacer. ¿Es injusto Dios cuando permite que el dolor venga sobre nuestras vidas? No. Vuelva a leer Romanos 8:28 y sabemos que todos los que aman al Señor, todas las cosas les ayudan a bien. Y no es injusto porque ¿sabe qué? Estamos en este mundo, ya dijimos, la maldad está en nosotros, así que mucha de esa maldad es producto, es consecuencia de nuestras decisiones, es consecuencia de nuestra desobediencia, es consecuencia de nuestras acciones, y no lo podemos evitar. Usted puede estar en la iglesia dándose golpes de pecho, ofrendando, orando, sirviendo, y aún así ser un necio y no abrigarse bien y salir y darle una pulmonía y pasar todo un mes en el hospital, y al fin de todo eso quedar sin dinero para aliviarse y después morir. ¿Dios fue injusto en eso? No, no fue injusto. Usted y yo podemos venir, amados hermanos, con nuestro niño de la mano, alabar al Señor con un corazón devoto al Señor, con temor y fervor y con muchos deseos de honrarle, de glorificarle. Y por aquí, amados hermanos, pasar un loco, aventar una bomba y algunos de nosotros pudiéramos fallecer. ¿Dios sería injusto? No. El mundo en el que vivimos, en él yace la maldad, y Dios permitiría una cosa con un propósito para otra cosa. ¿Me entiende? ¿Qué nos dice allá Isaías 14, versículo 27? Si el Señor de los ejércitos lo ha determinado, ¿quién puede frustrarlo? Y en cuanto a su mano extendida, ¿quién puede volverla atrás? Dios habla por sí mismo entonces en términos inconfundibles, diciendo: soy soberano y Él es soberano sobre todo lo que existe, incluyendo el mal. Él es soberano, no importa lo que esté sucediendo a nuestro alrededor. Apocalipsis 4:11 nos dice, amados hermanos: digno eres, Señor, Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Bueno, no estamos diciendo que Dios creó el mal,
Pero Dios permitió que empezara a crecer, amados hermanos, como producto de la caída y desobediencia del hombre. Simplemente no existe Dios, y si no existe Dios, entonces ahí están los demonios trayendo influencia, y su influencia es de maldad. O Dios está y hay bondad, o Dios no está y hay maldad. No hay de otra. Y en el mundo en el que vivimos, amados hermanos, lamentablemente está tan vacío de Dios, por lo tanto está tan lleno de maldad. Pregúntese, ¿de qué están llenos sus hijos? ¿De qué están llenas sus mentes? ¿De qué están llenos sus corazones? ¿De qué están llenos sus sueños, sus anhelos, sus ilusiones? Ahora no estoy diciendo que todos están llenos de maldad, no me malinterprete, pero hay un gramo de maldad en algunos de esos sueños. Hay un gramo de maldad, hay una onza de maldad en algunas de esas ilusiones y anhelos que en sus corazones hay. Porque realmente, si no está el Señor presente, mis amados hermanos, Pedro dijo: ¿a quién más podemos ir, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida? No hay otro donde podamos encontrar lo bueno y lo mejor para nosotros en esta vida que no sea Cristo. El título es bueno, su carrera universitaria es buena, su trabajo es bueno, pero hay maldad. Dios es santo y justo definitivamente. Entonces, además de la soberanía de Dios, debemos entender que Dios, amados hermanos, es completamente justo y es completamente santo. David escribía en el Salmo 5:4: porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad, el mal no mora contigo. Por lo tanto, Dios no es susceptible a las tentaciones del pecado. Santiago capítulo 1 versículo 13 nos dice que Dios no puede ser tentado con el mal, y ni Él tienta a nadie. Al contrario, nos dice que Él es luz y en Él no hay tiniebla alguna. Primera de Juan capítulo 1 versículo número 5. No hay maldad, no hay oscuridad en Dios. Dios es bondad, Dios es justicia, Dios es santidad. Amados hermanos, Dios es luz y no hay ninguna sombra de variación y de maldad en Él. El Dios que usted y yo estamos sirviendo, entonces, amados hermanos, es el que a nosotros nos ayuda a entender que si nosotros abrazamos totalmente en plena confianza y certeza lo que es su carácter y nos afirmamos en cuanto a la fe en su carácter, es lo que nos dará el valor y la confianza para mantenernos firmes en este mundo de maldad, hermanos. Porque es importante entonces lograr entender y conocer y escudriñar más la persona de Dios, porque eso es lo que va a mí y a usted a darnos la garantía cuando venga el día malo. Eso es lo que nos va a dar aliento, eso es lo que nos va a dar confianza, eso es lo que nos va a dar esperanza y nos va a dar fortaleza para seguir. Hablaba esta semana he estado en constante comunicación con nuestra hermana Luz, y le doy gracias a Dios por la fortaleza con la que el Señor la ha revestido. Le doy gracias a Dios por el consuelo que el Señor ha traído a su vida. Me decía: estoy en paz con Dios. Estoy tranquila porque Dios sabe cómo hace las cosas. Y si Dios permitió esto, yo sé que tiene un propósito detrás de todo ello, pastor. Estoy bien, estoy fortalecida y estoy en paz con mi Señor. Si ella no hubiera entendido, amados hermanos, si no hubiera abrazado estas verdades sobre la justicia, la santidad, sobre la soberanía de nuestro Dios, si ella no estuviera afianzada en el carácter maravilloso de nuestro Dios perfecto y no hubiera conocido al Dios que ella y nosotros estamos conociendo, estaría derrumbada, estaría afligida, estaría quejándose. Pero gracias al Señor y a su finita bondad y misericordia, que le plació a Dios mismo revelarle a ella la verdad del Dios grandioso al que nosotros servimos. Y Dios quiera que cada uno de nosotros podamos comprender con mayor magnitud el Dios al que servimos, hermanos. Porque fuera de ahí
No hay más consuelo, no hay más esperanza, no hay más garantías, no hay más seguridades. No hay en dónde más o en quién más nosotros poder descansar. Bien, déjeme llegar a una conclusión y ya vamos a terminar. La idea de que Dios entonces tiene un propósito en el mal golpea el pánico en los corazones de las personas, ¿no es cierto? La idea de que Dios dice, bueno, hay un plan a través de la maldad, eso nos podría asustar a cada uno de nosotros. Inclusive las personas que no han pensado cuidadosamente sobre la omnipotencia de Dios, sobre la soberanía de Dios, se llenan de temor. Yo he hablado con mis padres y yo le he dicho, ¿saben qué? Sería bueno considerar un testamento, considerar ciertos gastos que en algún momento determinado se puedan presentar. ¿Sabe cuál es la respuesta de ellos? No, ni Dios lo quiera, no, ¿por qué hablar de estas cosas? Yo les digo, va a llegar el día, papá. Va a llegar el día, mamá. ¿A poco cree que porque el niño nace de meses nunca va a llegar el día de su muerte? No. A todos nos llega el día en que tenemos que partir de esta vida. Y debemos de entender que Dios puede permitir de alguna manera, como lo hizo con Job. Usted conoce la historia de Job, ¿correcto? No deberíamos nosotros de asustarnos. Y mucho menos cuando nosotros, hermanos, conocemos inclusive cómo Dios guió y permitió ese mundo de maldad llegar a la vida de Job. Vea simplemente cómo es la vida de Job. No vamos a entrar a considerar todo el libro, pero aquellos que lo han leído, y si no, yo se lo recomiendo que lo busque y lo lea en su casa. ¿Acaso no dice la Biblia que fue Satanás delante de Dios y le dijo: si tú me permitieras, si tú me dejaras y extendieras tu mano contra él, ¿acaso él no pecaría delante de ti? En otras palabras, Satanás le está diciendo: dame un huequito, déjame tocar solamente su piel, solamente su familia. Satanás le está diciendo: permíteme que con mi mundo de maldad yo pueda tocar a Job y su familia y su dinero y su salud y su matrimonio y sus hijos y toda su vida y todo su entorno y toda su existencia, y vas a ver que te va a maldecir. ¿Y qué Dios le dijo? Ve, te voy a dar permiso, diríamoslo de esta manera. Y Satanás vino y destruyó, amados hermanos, toda su fortuna y toda su familia y todos sus hijos y todos sus criados, y solamente quedó uno de cada uno. Un criado solamente para venirle a dar la noticia de sus hijos muertos, un criado para venir a dar la noticia de todas sus ganancias, todas sus tierras, todo su ganado, y aún encima de eso, enfermo. Él reconoció, amados hermanos, que Dios estaba detrás de ello. Ahora, no lo entendía como usted y yo lo entendemos. ¿No es lindo decirle gracias a Dios porque ahora me revelas estas verdades? Pero usted hubiera estado en la posición de Job, sabrá Dios cómo nos hubiera ido. Pero sabe que lo lindo de esto es que ese mundo de maldad que invadió a Job, ¿sabe dónde tuvo que ir primero? A pedirle permiso al Dios soberano. Ese es el Dios que usted y yo servimos. Ese es el Dios en el que usted y yo debemos de estar afianzados y totalmente, amados hermanos, confiados. Dios permitió, por decirlo de esta manera, soltó a Satanás para que su maldad horrendo viniera a tocar la vida de Job. Allá en Lucas capítulo 22 tenemos otro acontecimiento, versículo 31 y 32. Cuando Jesús le dice a Pedro: Simón, Simón, mira que Satanás os ha reclamado, os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado ya por ti, he orado por ti, intercedido por ti para que tu fe no te falte. Y tú, una vez que regreses del zarandeo, ve y fortalece a tus hermanos. Ahora, ¿saben lo que yo le hubiera dicho al Señor si hubiera estado ahí? Le hubiera dicho: Señor, yo estoy seguro que no le dejaste, ¿verdad?
Porque nadie queremos ser zarandeados, hermanos, por la maldad. Nadie queremos ser tocados por la maldad. ¿O habrá uno de ustedes que quiere decir sí, amén? Nadie, hermanos. Pero ¿sabe qué? Dios es soberano. Dios es soberano, y el mismo que obró y permitió esa maldad que viniera a la vida de Job, también permitió que esa maldad viniera a la vida de Pedro. ¿Qué sucedió con Pedro en aquella noche de su arresto? Lo arrestaron. ¿Y qué dice a Jesús? ¿Y qué sucedió con Pedro? Negó al Señor. Inclusive blasfemó, ¿verdad?, contra Cristo. Y negó su fe. Y blasfemó contra Él. Y se avergonzó de Él. Y pecó contra Dios. Bueno, ahí está la maldad. La maldad que había en su corazón, la maldad personificada en él, la maldad sobrenatural de los demonios, la maldad que estaba a su alrededor, estaba ahí presente. Dios lo permitió, pero vea el propósito ahí mismo. Pero yo ya he rogado por ti, y una vez que te fortalezcas, una vez que seas confirmado, tú mismo vas a ir a tus hermanos y los vas a animar y los vas a fortalecer y les vas a enseñar a cómo se padece en este mundo cuando se tiene bien agarrado de la mano del Dios soberano al cual ahora sirves. Y usted puede encontrar esa maravillosa epístola, la primera epístola del apóstol Pedro, una epístola donde el tema central es sobre el dolor, el sufrimiento, pero el gozo, la confianza y la esperanza en medio de ese dolor y sufrimiento. Pedro lo pudo entender, hermanos. Pedro pudo entender que si Dios permite el zarandeo de Satanás, la maldad tocando nuestras puertas, Dios tiene también un propósito y lo habrá de conducir para bien nuestro y para la gloria y honra de su nombre. Otro ejemplo, segunda de Corintios, capítulo 12, allá el versículo 7, sobre el aguijón del apóstol Pablo. ¿Qué dice Pablo con esto, hermanos? Dios me ha permitido un aguijón en la carne, y vea cómo Pablo lo dice, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca, no me enorgullezca. Ahí estamos, el Dios soberano controlando la maldad y permitiendo que la maldad viniera a la vida del apóstol Pablo con un propósito. ¿Qué dice Pablo? Le he rogado al Señor ya le he rogado 3 veces, ya le he dicho, Señor, quítame esta maldad, Señor, ya para este sufrimiento, Dios mío, ayúdame, no aguanto más, retíralo de mí. ¿Y qué fue la respuesta que Pablo dice que el Señor le dio? No te lo voy a quitar, al contrario, que mi gracia te sea suficiente para que mi poder pueda reposar en tu debilidad, para que reconozcas que no se trata de ti, que no son tus capacidades, que no son tus dones, que no es tu habilidad, que no es tu grandeza, sino que todo se trata de mí en ti. Ese era el propósito del sufrimiento del apóstol Pablo, para que nunca se llegara a enorgullecer o enaltecer. Mis hermanos, si ese fuera el propósito de nosotros, yo creo que todos estuviéramos bajo bofetadas de uno de estos demonios. ¿Sabe qué? Al Dios soberano que usted le estamos sirviendo, Él está tratando con usted y conmigo, así como el alfarero con el barro. Anduvo circulando un video hace un tiempo atrás, ya no me recuerdo. Alguien me lo mandó por ahí, no sé cómo. Un alfarero, inclusive está en un auditorio trayendo la enseñanza, cómo Dios nos va moldeando. Y no sé cuántos de ustedes vieron ese video, pero si no, búsquelo por ahí, alfarero trabajando con el barro. Y algo, no recuerdo cómo se llama, hermano, pero bueno, y lo está moldeando y le da la forma, y agarra un poquito de agua y lo hace de una forma. El hombre, el alfarero, hizo tal vez como unas 5 o 6 diferentes formas a aquel barro que tenía en sus manos. Elaboró diferentes figuras
y luego lo volvía y lo deshacía totalmente y lo hacía una sola bola y luego lo volvía a poner en su instrumento de trabajo, en la rueda, y luego nuevamente le empezaba a dar forma. Ese es Dios, hermanos. Dios permite un poco de aquí, un poco de allá. Dios lo permite porque es justo, ya que vivimos en un mundo y ya que fuimos nosotros responsables de muchas de estas cosas que padecemos. Al contrario, démosle gracias a Dios que Él ha quitado mucha de esa maldad que nosotros deberíamos de verla ya cosechado. Démosle gracias a Dios por su misericordia, que Él nos ha guardado y nos ha permitido vivir en paz, pese a nuestra infidelidad, pese a nuestro orgullo, pese a nuestro engaño, pese a nuestros rencores, pese a nuestra crítica y pese a tantas cosas que nosotros desobedecemos continuamente. Pero nosotros estamos aquí, ¿sabe? Muy justo debería de estarse viviendo esa maldad de nosotros, pero aún así Dios en su infinita bondad la ha retirado. Así que, ¿cómo compensamos todo esto que estamos hablando? Volvamos a nuestro pasaje, Romanos 8. Y sabemos. ¿Qué Pablo sabía entonces? Sabía que al Dios que servía es un Dios soberano, justo, santo, perfecto, omnisciente, que controla toda clase de maldad en este mundo y que permite la aflicción, el dolor y la maldad que llega a nuestras vidas con un propósito. Eso es lo que Pablo sabía. Entonces él nos dice: juntamente ustedes y yo sabemos que los que aman a Dios. Pablo amaba al Señor. ¿Sabe? Esto nos da a entender que aquel que ama a Dios realmente es un verdadero hijo de Dios. Aquel que no ama a Dios no es un hijo de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué dice esto? Pablo dice en Romanos 8, porque la única manera para amar a Dios con todo el corazón es ver sidos llenos del amor de Dios por su Espíritu Santo que abunda en nuestros corazones. Pablo dice: y Él ha derramado abundantemente su amor en nuestros corazones por su Espíritu Santo. Si usted no puede amar a Dios, no ama su palabra, no ama a los hermanos, no ama servirle, no ama honrarle, no ama ser fiel, entonces usted no es de Dios. Y ahí sí, agárrese, porque entonces no tendrá consuelo en el día de la visitación de la maldad, del dolor, del sufrimiento. Pero aquellos que amamos a Dios sabemos entonces que todas las cosas, póngale nombre a eso, póngale nombre, póngale dolor, póngale tragedia, póngale presente, futuro, alto, profundo, cualquier cosa creada, muerte, vida, ángeles, principados, potestades, peligro, hambre, persecución, tribulación, angustia, desnudez. Póngale el nombre que quiera, porque sabemos que conforme a sus propósitos, no importa lo que venga, todo eso nos ayudará para bien, para la gloria de su nombre. Amén. Yo quisiera pedirle que el día de hoy, mis hermanos, primeramente le demos gracias a Dios, porque es por Cristo que entendemos esto y que nos podemos apropiar de esas promesas y de esas garantías. Por otro lado, es por Cristo que también somos guardados más allá de lo que podemos soportar en cuanto al dolor, sufrimiento y tragedia. Él solamente habrá de permitir que venga a nuestra vida lo que Él sabe que podemos sobrellevar. Él habrá de ser fiel. Amados hermanos, ese que tiene el encendedor para avivar el fuego también tiene la mano puesta en el control para regularlo. Por lo tanto, no debemos de asustarnos ni de debilitarnos en las pruebas que el Señor permita. Démosle gracias a Dios por su fidelidad, démosle gracias a Dios porque Él permite, amados hermanos, un poco de sufrimiento, sabiendo que Él tiene el control
de lo que nosotros podemos sobrellevar. Y démosle gracias al Señor, porque al mismo tiempo nos prepara para cualquier cosa que pudiera venir. Seguiremos tomados de la mano por Él. Pongámonos de pie, vamos a orar. Oh Padre Celestial, alabamos y bendecimos tu nombre. Y te damos gracias, Señor, por tu bondad y por tu amor. Al pararnos, Señor, y hablar sobre estas verdades, al mismo tiempo, Señor, nos llenamos de asombro y también de gozo por el hecho de saber, Señor, que aún en un mundo lleno de tanta maldad, rodeados de tanta maldad personificada, y siendo personas con mentes y corazones aún contaminados por la maldad, Señor, tú nos has amado, nos has protegido, nos has guardado. Y has querido, Señor, que no suframos más de lo que, Señor, podamos sobrellevar, más de lo que tú has querido, Señor, conforme a tu voluntad, conforme a tu soberanía. Y si has permitido, Señor, que venga el dolor, el sufrimiento a nuestras vidas, también has traído, Señor, juntamente con el dolor, la fortaleza, la esperanza, la confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a que hoy más que nunca estemos afianzados en estas verdades. Ayúdanos hoy más que nunca a saber amarte, aprender a amarte, para estar totalmente seguros, Señor, que nosotros que te amamos, todas las cosas nos ayudarán para bien. Oramos para que el consuelo, Señor, que tu palabra y que en Cristo recibimos se nos dé ante la pérdida de nuestro hermano, pero también sobre nuestra hermana Luz. Fortalécele a ella, a sus hijas. Sigue hablando, lidiando en el corazón de su hijo. Sigue llevando a cabo, Señor, todas aquellas